que se puede evidenciar por diferentes medios ecográficos, a través de una biopsia renal, que puede o no acompañarse de disminución de la tasa de filtrado glomerular, o también puede estar manifestado simplemente por una disminución de la tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, adaptado a una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, con o sin daño renal, ¿no? Estas manifestaciones son independientes de la causa, ¿no? Sabemos que la enfermedad renal puede ser generada por una hipertensión no controlada, por una diabetes no controlada, por una poliquistosis, bueno, no se puede controlar, o por otros factores, pero independientemente de la causa, esta es la definición que se está manejando actualmente de enfermedad renal crónica en todo el mundo. Está estandarizado, establecido a través de la Organización Mundial de la Salud. Bien, entonces estamos claros hasta aquí qué es la enfermedad renal crónica. Si, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular de una de nuestros pacientes tiene entre 50 mililitros por minuto, pero esta tasa ha estado presente en un mes o 2 meses y luego ha recuperado y ha llegado a 90, 100 mililitros por minuto, entonces no es una enfermedad renal crónica. Este paciente ha pasado por una enfermedad renal aguda simplemente y nuevamente ha recuperado su funcionabilidad, ¿ya? En el caso del daño renal, a veces ya no se puede recuperar, ¿no? Hay una necrosis renal en cualquiera de sus partes y esto a veces es difícil de recuperar. Ok, entonces estamos claros en la definición, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y a veces hasta tenemos que clarificarlo con nuestros, o compartirlo con el resto del equipo de salud. Existen marcadores del daño renal muy simples, o sea, nosotros podemos detectarlo fácilmente. Lamentablemente no tenemos conciencia ni cultura de cuidado, autocuidado que debemos tener como personal de salud y el cuidado que debemos tener con nuestros pacientes o nuestros familiares, ¿no? Existen marcadores como, por ejemplo, una albuminuria o presencia de proteínas en la orina. Con una tira reactiva solamente se determina y vemos qué cantidad de proteínas o albúmina tiene la orina. O con un simple examen de orina completo, donde evidenciamos o evaluamos los sedimentos urinarios, que en ellos podemos encontrar algunos hematis dismórficos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, cilindros lipídicos, células tubulares, cilindros granulares. Algunas de estas características del sedimento nos lleva a decir, bueno, algo está pasando en mi riñón y necesito un control más minucioso. La presencia de electrolitos o anormalidades en la orina también es un marcador que nos lleva a determinar de que algo está pasando en el riñón. Y las anormalidades que se pueden detectar ya por otros medios histológicos a través de una biopsia renal, estructurales del riñón a través de imágenes como una ecografía que te determina el tamaño del riñón. Podemos hacernos una ecografía, a veces el médico te indica, pero ¿para qué? Para ver si es que nuestro riñón está del tamaño adecuado a la superficie corporal de quien lo tiene, ¿no? Si está reducido es que está ya llevándose a una deterioro del riñón y por lo tanto lleva a una enfermedad renal crónica. Entonces, son exámenes fáciles, sencillos, que podemos hacerlo, sobre todo los primeros de detección o análisis del sedimento urinario o de la albúmina en sí. Pero cuando hablamos de tasa de filtrado glomerular, para mí también fue un poco complicado entenderlo, ¿no? Que es una de las funciones de nuestro riñón. Y este tipo de marcador nos determina que los pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, ajustado a esta superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, es que ya tiene enfermedad renal.
y la proporción o la cantidad de esta tasa de filtrado nos va a llevar a determinar el estadiaje, o sea, en qué estadio estamos o están nuestros pacientes. Eso es importante determinarlo y tenerlo claro para entender esta patología. Y una vez que se ha determinado en qué estadio está, su manejo y su seguimiento va a ser un poco ya más orientado. ¿Y cómo se hace la tasa? ¿Cómo se determina la tasa de filtrado glomerular? ¿Alguna de ustedes conoce cómo lo puede determinar? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿O solamente los médicos nada más deben saberlo? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién dice sí? Yo sé. ¿Y quiere saberlo? Bien. Para determinar la tasa de filtrado glomerular se utiliza un sistema de fórmulas, teniendo en cuenta el marcador directo que es la creatinina. En realidad, la creatinina como marcador no es tan preciso para determinarlo, pero no se puede contar con los otros marcadores que son más precisos, como la insulina, los que están escritos en esta presentación, el DTPA, el EDTA y los otros, porque son marcadores más caros o con reactivos más caros, necesitan equipos ultra especializados y no es accesible a la población en general. Y por eso es que se ha establecido que sea la creatinina uno de los marcadores directos para determinar la tasa de filtrado glomerular. ¿Pueden utilizarse la insulina? Sí. ¿Puede utilizarse otros? Sí. Pero como le digo, no es tan accesible a la población. Entonces se utiliza el marcador directo que es la creatinina o el aclaramiento de la creatinina. Cuando nosotros hablamos de aclaramiento es la cantidad de depuración que se realiza de esta a nivel del riñón. Y como les decía, es bastante sencillo. Se hace una toma nada más de sangre para determinar los niveles de creatinina que tiene la persona y ingresamos este dato en las diferentes fórmulas que existen en las sociedades científicas para determinar cuál es esa tasa de filtrado glomerular. Acá tenemos varias fórmulas, el MDR simplificado, el de las 6 variables, el Cochrane, y también se utiliza el aclaramiento de creatinina de orina de 24 horas, que es también utilizado, se utiliza paralelo a la aplicación de las fórmulas, pero a veces también no es tan confiable porque, como verán, recolectar orina en 24 horas no es tan seguro, ¿no? Y a veces no se cumple a cabalidad. Les decía que determinar la tasa de filtrado glomerular a través de las fórmulas, bueno, ahora ustedes pueden ver estas fórmulas, están medias extrañas, es difícil de aplicarlo, no sé matemática. Ya la Sociedad Española de Nefrología lo tiene en internet, estas calculadoras, y en donde nosotros solamente podemos ingresar los datos y determinar en qué estadio de enfermedad renal tienen nuestros pacientes o nosotros en qué estadio podemos estar. ¿Ya? ¿Qué hacemos para ello? Entramos a Google, vamos a dejar de compartir, copiamos este enlace, ¿no? Copiamos el enlace que les voy a dejar en la presentación y nos vamos a Google. Y luego presento a Google para que puedan ustedes visualizarlo. Y miren, ahí están viendo, ¿verdad? Están viendo la Sociedad Española de Nefrología. Y miren qué excelente es esta Sociedad Española de Nefrología que nos provee a cada uno de los profesionales de la salud, especialistas en nefrología, las diferentes fórmulas ya a manera de calculadora para poder obtener nuestros resultados. Y acá tenemos la fórmula del filtrado glomerular
ingresamos esta fórmula, pueden visualizarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí se ve. Ya. Entonces, acá nosotros solamente ingresamos el resultado de la creatinina. Supongamos que ayer me hice un análisis de creatinina y me salió un resultado de 0,8 miligramos por decilitro. Lo ingresamos en la fórmula, coloco mi edad de 53 años, el sexo, que en este caso femenino, y busco la metodología más asertiva que quiera utilizar, o puedo utilizarla todas y hacemos un promedio para ver en realidad cuál es la tasa de filtrado glomerular que yo tengo. Acá puedo utilizar el MDR y calculamos. Y miren, me sale una tasa de filtrado glomerular de 75 mililitros por minuto. 75, en la raza negra es un poquito más, de 75. Acordémonos de ese dato para luego, más adelante, tenerlo en cuenta. Y así puedo seguir calculando de todos mis pacientes, de todos mis familiares aquí o de nosotros mismos cuando nos hemos hecho un examen de creatinina simple, no necesitamos más datos. De repente podemos utilizar el de Cochrane, donde se utiliza el peso y la talla, y ahí ya coloco, por ejemplo, la creatinina que yo encontré, la edad que tengo de 53 años, el sexo, mujer, y peso, bueno, estaré pesando 58 kilos, una talla de 150 más o menos, chaparrita, y calculo nuevamente la la tasa de filtrado glomerular y me sale una tasa de 84. El anterior fue 74, ¿no es cierto? Entonces va a variar un poco las fórmulas, cada una de ellas tiene sus peculiaridades, pero más o menos vamos a tener un estándar de en qué nivel de enfermedad renal puede estar. Ok, entonces regresamos y acá ustedes también van a encontrar un sinfín de fórmulas, el KTB en la diálisis y otros en nefrología hasta el aclaramiento de la creatinina. Bien, entonces dejo de compartir, ya vimos y comparto la presentación. Y entonces, veíamos pues que se puede determinar fácilmente en la tasa de filtrado glomerular, pero sí hay que tener en cuenta, les decía que no es tan precisa la creatinina, pero no nos queda de otra utilizarla esta porque está establecido a nivel general, pero sí tenemos que tener en cuenta que existen algunas limitaciones para aplicar estas fórmulas, por eso también se tiene que recurrir al aclaramiento de la creatinina. ¿Qué limitaciones se tiene que tener en cuenta? Estas fórmulas casi no funcionan cuando estamos frente a pacientes con peso corporal extremos, con índice de masa corporal menores de 19 o mayores de 35. Cuando estamos con pacientes que reciben dietas especiales, vegetarianas o toman suplementos de creatinina, cuando estamos frente a pacientes malnutridos, con alteración de su masa muscular, han tenido amputaciones, han tenido pérdida de masa muscular, han tenido parálisis o están en etapa de embarazo, enfermedades hepáticas o simplemente están en diálisis. O sea, en esos casos no funcionan las fórmulas y tenemos que recurrir solamente al aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas. Hasta aquí hemos determinado la tasa de filtrado glomerular. Ya sabemos cómo hacerlo y les he proveído de los insumos para poder determinarlo, especialmente la calculadora o de las diferentes fórmulas que se han establecido. Sería interesante que cada una de nosotras nos hagamos una evaluación simplemente con una creatinina sérica que no es tan cara. Bien. Les decía que la tasa de filtrado glomerular me va a determinar el estadio en que estamos de enfermedad renal.
¿Qué tasa de filtrado glomerular sacamos en el ejemplo que hicimos de la fórmula anterior? ¿Recuerdan? 74. 74. Entonces, esta persona que se le ha estudiado y que se le ha visto su filtrado glomerular, ¿en qué estadio estaría? Miren, acá está el filtrado. Estaría en el 2, ¿verdad? Entre 60 y 89. En las otras salió 87, me parece. Entonces, más o menos en ese estadio está. ¿Esta persona tiene algún tipo de grado de enfermedad renal? Sí. Ligeramente, su filtrado glomerular está disminuido, ligeramente. Tal vez por su edad, que es uno de los factores, o de repente ha consumido eh, mucha carne o antes del examen, en fin. Entonces hay que hacerle un seguimiento durante 3 meses seguidos para ver si realmente está en este estadio. ¿Ok? En el estadio 1 y 2 están casi dentro de lo normal según la edad, pero ya cuando están en estadio 3, 4, ya están moderadamente o gravemente disminuidos. Y si llegan a estadio 5, ya hay un total falla renal. Es la tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros. Eso significa de que el paciente, la persona, tiene que recibir un tipo de sustitución renal. Su riñón ya no funciona más. El 15 mililitros que filtra de creatinina no es suficiente. Necesita ayuda, necesita una terapia de reemplazo renal. Bien, entonces hemos visto los estadios según la tasa de filtrado glomerular, pero también les mencionaba que la presencia de albúmina o proteinuria en la orina también es un indicador que sobre todo que te relaciona con el filtrado glomerular para determinar eh, el avance de la enfermedad. Los valores normales de albúmina y proteinuria están dentro de lo normal, menos de 30 miligramos en 24 horas, que también se hace proteinuria en 24 horas. De 30 a 300 está moderadamente elevada y más de 300 muy elevada. ¿Y para qué relacionamos estos dos? Los relacionamos para ver el progreso de la enfermedad. No solo basta con un filtrado glomerular determinado que está perdurando por más de 3 meses, sino que también es importante ver si es que la albúmina se está eliminando inadecuadamente, si el riñón está eliminando albúmina en exceso. Significa de que la enfermedad está progresando, está aumentando aceleradamente, moderadamente o, o con muy alto riesgo. Supongamos que esta persona que hemos visto anteriormente, que está entre 70 mililitros de filtrado glomerular, está casi dentro de lo normal, pero si su proteína está moderadamente elevada, se encontró con 35 o 40 miligramos de proteína, entonces esta persona ya está en riesgo moderado de progresión de la enfermedad. Del estadio 2 va a subir a estadio 3 más aceleradamente. Para eso es la relación con la albúmina. Y este cuadro es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces yo les invito a hacerse un examen, una evaluación no significa de que ya de repente, no, ya estoy en estadio 3, vaya a ser que ya necesite diálisis, se asuste, no, es importante detectarlo a tiempo y recurrir a un especialista, un nefrólogo. Sobre todo se recomienda a las sociedades de nefrología que nos evaluemos una vez al año todas las personas, se haga un control de nefrología. Los incrementos tanto del filtrado glomerular como de albuminuria llevan a mayor riesgo de mortalidad cardiovascular,
y, por supuesto, la más rápida progresión de la enfermedad renal. Existen factores de inicio y progresión de la enfermedad renal que podemos nosotros controlar. Y ahí es un poco el pedido, ¿no? de enfermería para prevenir que la enfermedad vaya avanzando. Como decían, ya lo habían mencionado ustedes, uno de los factores que contribuye a que se produzca la enfermedad renal es la diabetes y la hipertensión como primeras causas. Pero también existen otros factores que son potencialmente modificables, como la obesidad, casi no se menciona, el tabaquismo, la dislipidemia, la hiperuricemia, la hipoalbuminemia. Estos factores son potencialmente modificables, es decir, que podemos intervenir para que la progresión de la enfermedad se reduzca y se mantenga en el estadio que se encontró. Existen factores no modificables como la edad, el sexo, la raza, el peso al nacer que no podemos intervenir y algunos factores inherentes a la enfermedad renal, o sea, una persona que está en algún estadio, por ejemplo, estadio 3, ya empieza a tener anemia, empieza a tener alteraciones de calcio, fósforo, acidosis metabólica, y esto a la vez, su solo presencia de estos también va a contribuir a aumentar la progresión de la enfermedad renal. Por eso es que nuestros pacientes en estadios 3, 4, que tengan anemia, que tengan alguna alteraciones de estos elementos, se les tiene que controlar, tienen que recibir tratamiento para la anemia, recibir tratamiento para disminuir los niveles alterados de calcio, fósforo y PTH. Bien, entonces ya hemos visto el diagnóstico, hemos visto cómo determinamos la tasa de filtrado glomerular, hemos visto en qué estadio puede estar el resultado, hemos visto la relación que hay, una forma, un procedimiento, porque estamos en el tema de procedimientos especiales, es la biopsia renal. Antiguamente se hacía el procedimiento de la biopsia renal sin ecografía dirigida en tiempo real. Se hacía simplemente a ciegas, o sea, se hacía la ecografía al paciente y se determinaba dónde estaban ubicados los riñones, cuál era la altura donde se podía colocar la aguja para tomar la muestra y ya, era bastante a ciegas el procedimiento y tenía muchas complicaciones. Cuando yo estaba en hospitalización en nefrología, hacíamos o participaba bastante en este tipo de procedimientos especiales. Más adelante ya se tuvo acceso a la ecografía y actualmente la biopsia renal percutánea dirigida con ecografía en tiempo real es una técnica de elección bastante segura actualmente, un poco más segura que la que hacían antes a ciegas. Miren, acá tenemos cómo se realiza la biopsia renal, en donde la enfermería participa también en este procedimiento. Acá tenemos el ecógrafo que está permitiendo la visualización de por dónde va a ingresar la aguja. Se coloca la silocaína y luego se toma la muestra con agujas especiales para biopsia. Generalmente se toma de 2 a 3 muestras, tratando de que estas muestras se obtengan no solamente de la corteza, sino también de la médula del riñón. Y esto a través del ecógrafo es más seguro y certero, y las muestras son más confiables. Se lleva a patología para poder ser estudiada y ver en qué nivel de enfermedad renal puede tener tal o cual paciente y qué tratamiento específico se le puede dar. Este tratamiento, esta toma de muestras, se utilizan algunas agujas de biopsia dependiendo de la contextura del paciente. Hay de diferentes tamaños. Y tiene sí complicaciones, ¿no? Como les decía, en ese tiempo no se hacían dirigidas por ecografía y
cuando se realizaba el procedimiento a ciegas, hemos tenido sangrados masivos. En una oportunidad, una jovencita de 17 años se le tomó la muestra un día. Cuando llegué al día siguiente de mi turno, me di con la sorpresa de que había entrado a UCI y a sala de operaciones primero y luego a UCI por haber presentado una ruptura del riñón en dos partes. Tuvo un sangrado masivo bueno, no duró mucho tiempo, el paciente llegó a morir. Entonces, sí es un procedimiento bastante complicado. Bueno, y ahora con la ecografía es ya un poco más seguro. También otra de las complicaciones de este procedimiento es el dolor que puede presentar los pacientes porque son agujas bastante gruesas que ingresan y la anestesia a veces no es suficiente. Puede generarse fístulas arteriovenosas, puede producirse hipertensión por la presencia de coágulos que van a obstruir el paso del torrente sanguíneo a nivel del riñón y por lo tanto generan hipertensión. El riesgo de infección está presente, latente, porque es un procedimiento invasivo y también se puede punzar o dañar algunos otros órganos cercanos al riñón y producir la muerte, si tú es esta definición. Eso es referente al procedimiento especial que es la biopsia renal. Hasta acá me gustaría ver si tienen alguna pregunta para luego continuar con los demás temas. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Comentario? ¿Hay alguna consulta por parte de los participantes? ¿Algo que no esté claro o alguna acotación que quieran realizar? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Necesitan una consulta. Al inicio se mencionó que se consideraba enfermedad renal crónica aquellos que tenían alteración glomerular, me parece, menor a 60, y ya en el cuadro lo está considerando dentro de una estadía, o de un estadio, perdón, que es el estadio 1 y 2, me parece, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es menor que 90, sino, menor que 60, sino menor que 90 sería, ¿no? Sí, hay en realidad, los dos primeros estadios te dicen que tienes enfermedad renal, pero ligeramente, o sea, el filtrado glomerular está ligeramente disminuido y no es tan alarmante. Con la edad nosotros podemos tener, estar en una enfermedad renal en estadio 2 por la edad, ¿no? Porque ya se ha ido disminuyendo la función del riñón. Inclusive en aquellos monorrenos también está presente. Pero cuando ya este filtrado glomerular está por debajo de los 60, es que ya estamos hablando de la enfermedad renal crónica netamente establecida. Hasta, hasta después de los 60 se puede hablar de enfermedad renal, pero no está dentro de la cronicidad que se menciona. Uh-huh. Está bien. Ya, listo. Gracias. Ok. ¿Alguien más? No. Bien, entonces seguimos con la presentación y vamos a dejar de compartir este tema. Dejar de compartir para luego pasar a ver los procedimientos netamente especiales de diálisis peritoneal. Y para eso me gustaría que levantaran su manito en el chat para ver quiénes de ustedes trabajan o conocen algo sobre diálisis peritoneal. Pero un poco orientarlo o explicar con más detalle sobre este tipo de terapia. Pueden levantar su manito nada más en el Zoom
y decir sí conozco, y los que no, no levantan la manito. Creo que nadie, ¿no? Nadie conoce sobre diálisis peritoneal. ¿Alguien que conozca sobre lo que menciona la licenciada? Diálisis peritoneal, no. Parece que nadie conoce sobre diálisis en detalle o trabaja en el área. Entonces, vamos a ser más precisos o tratar de explicarlo con más detalle para que podamos entender este tratamiento. ¿Ok? Vamos a compartir entonces el tema de... voy a abrir primero la presentación. Diálisis peritoneal. Ya. Ahora, nuevamente, compartir. Bien. Ok, entonces acá estamos, vamos a revisar que es un poquito más amplio los procedimientos especiales en diálisis peritoneal. Es una de las subespecialidades en nefrología en la que yo tuve participación un buen tiempo. Es un tratamiento que me gustaba mucho realizar, procedimientos que realizaba porque como van a ver, vamos a verlo en esta oportunidad, es diverso, se realizan diferentes procedimientos, es variado, no solamente estamos en el campo clínico dentro de los hospitales, sino también salimos fuera del hospital para hacer las visitas domiciliarias y detectar a tiempo factores de riesgo. Y para ello vamos a ver primero formas de tratamiento en video en YouTube, que también les tengo aquí el enlace y ustedes van a poder visualizarlo. Y les voy a compartir entonces este video. Ojalá lo podamos escuchar. Si lo pueden visualizar, ¿verdad? Ok, entonces lo colocamos. Son los diferentes tratamientos que tenemos de sustitución renal, ya sea el trasplante, la hemodiálisis, y acá nos va a explicar en forma ligera de estos 3 tipos de tratamiento. Enfermedad renal crónica. Tienes diferentes opciones de tratamiento sustitutivo. El trasplante puede llevarse a cabo cuando una persona dona su riñón a un paciente que lo necesita. El órgano puede ser de donante vivo o de cadáver. Gracias a este gesto, el receptor podrá volver a vivir una vida sin depender de una máquina. La diálisis es un proceso mediante el cual se extrae el exceso de toxinas y de líquidos cuando los riñones no funcionan. Si tu tratamiento es la hemodiálisis en un centro u hospital, irás en ambulancia o por tus propios medios. Entrarás en la sala de diálisis y estarás allí unas 4 horas. Recibirás tu tratamiento conectado a un monitor mediante el acceso vascular. Al finalizar, si has ido en ambulancia, esta volverá a dejarte en casa. Deberás realizar este proceso unas 3 veces por semana. En la hemodiálisis domiciliaria realizarás un tratamiento similar, también conectado a un monitor, pero en este caso sin moverte de casa y con mayor flexibilidad. Por último, en la diálisis peritoneal, la sangre se filtra a través del peritoneo, previa colocación de un catéter en el abdomen. Se puede hacer de forma manual, la cual se suele hacer 3-4 veces al día, o utilizando una máquina, modalidad que se suele hacer durante la noche. Para elegir mejor tu tratamiento, consulta con tu profesional sanitario de preferencia. Ok. Como hemos visto en el video, hemos podido determinar que existen 3 modalidades de reemplazo renal. Cuando la persona ya tiene enfermedad renal crónica ya definida, está en estadio 5, necesita una terapia de reemplazo renal y en este caso se le presentan las 3 opciones: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Por supuesto, la primera opción que puede elegir una
persona con enfermedad renal crónica es el trasplante, siempre y cuando reúna las condiciones y exista un donante. Como es poco accesible porque hay poca donación, poca cultura de donación, entonces